Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi clase. Mi nombre es Anel Sosa. En este video lo que vamos a ver es los polígonos, cuánto miden sus ángulos centrales, interiores, exteriores, pues para distintos polígonos. Eso es lo que vamos a estar trabajando en este video. Te voy a presentar las fórmulas que se utilizan y verás qué fácil son. Bien, para llegar a esa parte de la medida de los ángulos interiores, vamos a ver primeramente dos cuestiones o dos formitas muy sencillas. Una es, ¿cómo puedes saber cuántas diagonales puedes trazarle a un polígono desde un solo vértice? Hay una simple fórmula que es n-3, donde n recuerda que es el número de lados, ¿sí?, que tenga tu polígono. Para un cuadrado sería de 4 lados, para un pentágono n vale 5, para el hexágono n vale 6, etc. Y entonces, por ejemplo, para saber cuántas diagonales en un cuadrado, pues trazas el cuadrado y observas que solamente una diagonal. Recuerda que estamos viendo desde un solo vértice, ¿sí? Porque me podrías decir, bueno, ¿y la otra que va aquí? No, pues esa no la vamos a considerar porque ya se cruzan, ¿ok? Entonces no se están cruzando, ¿ok? Nada más entonces vamos a considerar las que salen desde un solo vértice. Sigue la fórmula, entonces como es n igual a 3 y el cuadrado n vale 4, entonces sería 4 menos 3 y eso te da 1. Esta es la diagonal que puedo yo trazar en el cuadrado. Si estamos hablando del pentágono donde n vale 5, pues aquí sería n menos 3, o sea 5 menos 3 te da 2. Esas dos diagonales son las que yo puedo trazar. Ahora observa que aquí están estas dos, pero pudieron haber sido esta misma, pero con esta otra de acá. ¿Sí? Son esas mismas dos diagonales. Entonces, la cuestión es que debes de elegir un vértice y de ahí trazar todas las diagonales que puedas realizarlo desde un solo vértice. Para el hexágono, como n vale 6, pues sería n menos 3, ¿sí? O sea, 6 menos 3 te da 3, etcétera. Para las demás sería igual, ¿no? Entonces aquí tienes 3 diagonales, aquí sería 7 menos 3 son 4 diagonales, en el octágono es 8 menos 3, serían 5 diagonales, ¿ok? Con estas diagonales vamos a ver cuántos triángulos se pueden formar. El número de triángulos que se pueden formar con estas diagonales lo vamos a obtener de esta fórmula de n-2, ¿sí? Donde n sigue siendo igual el número de lados, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del cuadrado donde n vale 4 y entonces, ¿cuántos triángulos voy a tener ahí? A partir de las diagonales, pues yo voy a tener 4 menos 2 porque n vale 4. Entonces 4 menos 2 me da 2. Aquí está un triángulo y otro triángulo. En el pentágono pues sería n menos 2, o sea 5 menos 2. Aquí tendría 3 triángulos y aquí los puedes observar. 1, 2, 3 triángulos, ¿sí? Y en el hexágono pues sería como n vale 6, sería 6 menos 2, te da 4. Y aquí está 1, 2, 3, 4. Pues aquí sí son poquitos lados, muy pocos lados, pues es muy fácil. A lo mejor hasta lo trazas y ya alcanzas a ver cuántos triángulos o cuántas diagonales puedes obtener. Pero si ya te estoy hablando como de 25 lados, a lo mejor ya no está tan fácil, ¿no? Y es más fácil recurrir a esta pequeña formulita. Ok, en el heptágono y en el octágono sería muy parecido. También es 7 menos 2 que te da 5 y 8 menos 2 que te da 6. ¿Sí? Con esto podríamos saber el número de triángulos. Ahora, ¿por qué me interesa ahorita que veamos esto? Porque yo te voy a enseñar a que tú calcules cuánto debe de medir la suma. Vamos a ver primeramente la suma de los ángulos interiores. Suma de
ángulos interiores. Empecemos con el cuadrado. Entonces, por ejemplo, el cuadrado, pues es muy fácil. Yo sé que aquí hay 90, 90, 90 y 90. ¿Eso qué quiere decir? Pues que 90 por 4, 9 por 4, 36. En el cuadrado, la suma de los ángulos interiores es 360 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un pentágono ya? Pues ya me va a costar un poquito de trabajo saber, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer sabiendo cuántos triángulos se formaron. ¿Sí? Voy a borrar un poco. A ver, sigo con el cuadrado. Yo sé que en un triángulo, estoy hablando ahora de un triángulo, los ángulos interiores suman 180. No importa qué tipo de triángulo sea, equilátero, isósceles, escaleno, cualquiera que te puedas imaginar, suman 180 sus ángulos interiores. Entonces, si yo sé que en el cuadrado tengo dos triángulos, como aquí lo podemos observar, este más este, son dos triangulitos, y en cada uno hay 180 grados, porque este ángulo vamos a pensar que aquí es de 45, este de aquí, este otros 45 y acá otros 90, ya son 180. Aquí otros 45, otros 45 y otros 90, son otros 180. Entonces, de cada triángulo yo tengo 180 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores la voy a obtener con una fórmula que sería 180 por el número de triángulos. Y ya vimos que el número de triángulos lo obtengo como n-2. Me estoy yendo a la figura como más sencillita, ¿no? Que es el cuadrado. Si ya me voy al pentágono que tiene 5 lados, pues ese sería exactamente lo mismo. Observa que en el primer triangulito, aquí no sé qué ángulo tenga, pero yo sé que ese más este otro son 180. Más el de aquí, el de acá y el de acá, que es el del segundo triángulo, son otros 180. Y en el tercer triángulo también los tres ángulos son otros 180. Si puedes observar bien en este hexágono, aquí está el ángulo interior, otro ángulo interior, otro ángulo interior. Lo que marqué son todos los ángulos interiores. Entonces, ¿cuánto suman todos los ángulos interiores del pentágono? Pues van a ser 180 por n-2, que en este caso sería por 3, ¿sí? Y 180 por 3 te da 540. ¿Ok? Bueno, ahí estamos viendo cómo tú puedes calcular para cualquier figura la suma de los ángulos interiores. Me voy a ir hasta el octágono, pero es exactamente lo mismo que te expliqué con el pentágono. Aquí hay un triangulito, aquí hay otro más, este sería el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto triangulito. Y como puedes observar, estoy sumando todos los ángulos interiores. Entonces, para el octágono, que es el de 8 lados, pues sería 180 por 6, porque son 8 menos 2, menos 6, entonces 180 por 6. Y esto te da 1080. Eso es lo que suman todos los ángulos interiores. Si yo te pregunto, dame la medida de un solo ángulo interior del pentágono, por ejemplo, aquí te dejé esta primera propiedad de los polígonos que me dice la medida de un solo ángulo interior de un polígono regular o un polígono que tenga la misma medida de ángulos es igual a esta fórmula. Fíjate que en la parte superior, eso es lo que estoy haciendo yo ahorita para calcular la suma de los ángulos,
¿sí? 180 por n menos 2. Pero si quiero la de un solo ángulo, estoy pensando ahorita en el pentágono, pues esto que calculé de 180 por 3, que me da 540, pues lo divido entre n, que son mis 5 lados. Y al dividir 540 entre 5, esto me da, si no me equivoco, 108. ¿Qué quiere decir? Que en el pentágono aquí mide 108, 108, 108, 108 y 108. Y si checas 108 por 5, pues sí te da 5 por 8, 40 y 5 por 100, 540. ¿Ok? Entonces, así es como tú puedes calcular tanto la suma de todos los ángulos interiores como la de un solo ángulo interior de cualquier polígono, ¿sí? Esta es entonces la fórmula. Si quieres saber la suma de todos, sería nada más el numerador. Y si quieres saber la de un solo ángulo, pues sería dividir esa suma pues entre el número de lados que tengas. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora lo que es el ángulo exterior y el ángulo central. Para eso te voy a presentar dos propiedades. Esta segunda propiedad dice que la medida de un ángulo exterior de un polígono regular, un polígono regular o un equiángulo es igual a 360 entre el número de lados. ¿Sí? 360, por ejemplo, entre 5. Eso me da para el pentágono. Pero observa que para el ángulo central es la misma fórmula. Si quieres tú saber cuánto mide un ángulo central, divides 360 entre el número de lados. Vamos a ver el caso de este pentágono. Bien, veamos primero el ángulo exterior. Hace ratito vimos que el ángulo interior del pentágono era de 108. ¿Sí? 108 grados, eso es lo que mide aquí, por ejemplo, 108 grados. Y entonces, si tú quieres ver el ángulo exterior, lo que haces es continuar uno de los lados y este ángulo que queda por aquí, lo puse así como punteadito, ese sería el ángulo exterior. La fórmula decía que tienes que dividir simplemente 360 entre el número de lados. Sigo con el pentágono que tiene 5 lados. Si tú divides de 160 entre 5 te da 72. Que precisamente, como puedes observar, este es un ángulo llano aquí. Entonces, si aquí el interior mide 108, pues el exterior es el suplemento, o sea, lo que le falta para 180, que son 72 grados. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver claramente que sí, este ángulo exterior se rige bajo esa fórmula. N entre 5 me da la medida de ese ángulo exterior. Déjame borrar un poco para ver finalmente el centro. El ángulo central es muy fácil de calcular porque, bueno, primero vamos dónde quedaría en un ángulo central. Más o menos ya marqué mi centro y voy a marcar unas líneas que van hacia el vértice. Y aquí yo puedo ver 5 ángulos centrales que tendrían la misma medida. Y si te fijas, están dentro de una circunferencia. Quiere decir que si tú divides 360 entre 5, pues también te da 72 grados y eso es lo que mide un solo ángulo central. Entonces, como puedes ver, aquí la fórmula para calcular un ángulo exterior es la misma que para calcular un ángulo central. ¿Sí? Por lo tanto, los valores de estos dos ángulos será el mismo. Recuerda que lo puedes aplicar para cualquier polígono, siempre donde n es el número de lados y obviamente estamos hablando de polígonos regulares o polígonos equiángulos. Pues espero que este video te sirva, termines de identificar los elementos y las medidas de los ángulos en estos polígonos. Cuídate mucho, nos seguimos viendo.